Mi hermana se casó creyendo que había encontrado al amor de su vida. Meses después descubrimos que su esposo tenía otra familia desde antes de la boda, y lo más doloroso fue enterarnos de que mi propia madre lo sabía y decidió callarlo. Desde fuera, la boda de mi hermana fue exactamente como ella siempre la había soñado, no por lo extravagante ni por lo lujosa, sino por lo que representaba. Para ella era el cierre de una etapa y el inicio de algo que llevaba años deseando: estabilidad, familia, alguien que estuviera ahí sin dudas ni medias tintas. Recuerdo perfectamente el día de la ceremonia, el ambiente cargado de emoción, la forma en la que mi hermana caminó hacia el altar con una sonrisa que no se le borró ni un segundo, convencida de que estaba tomando la mejor decisión de su vida. Mi mamá lloraba sin parar, repetía que estaba orgullosa, que por fin veía a su hija bien cuidada, que ese hombre era justo lo que necesitaba. Nadie cuestionó esas palabras. Nadie tenía razones para hacerlo. El esposo de mi hermana encajó demasiado bien desde el principio. Era atento, educado, sabía escuchar y sabía hablar. Tenía ese tipo de personalidad que se adapta fácilmente a cualquier ambiente, que hace sentir cómodos a los demás sin esforzarse demasiado. Con mi papá hablaba de trabajo, de responsabilidades, de sacrificios. Con mi hermana era detallista, constante, presente, y con mi mamá había algo distinto. Ella lo defendía de forma casi automática. Si alguien hacía un comentario mínimo, aunque fuera en broma, ella lo justificaba. Si él llegaba tarde, ella explicaba que trabajaba mucho. Si desaparecía un fin de semana, ella decía que eran compromisos laborales. En ese momento lo vimos como entusiasmo de suegra, como ganas de que todo saliera bien. Nadie sospechó que esa protección no era ingenua, sino calculada. Los primeros meses de matrimonio fueron tranquilos, al menos en apariencia. Mi hermana parecía contenta, aunque a veces se notaba cansada. Decía que era normal, que era el ajuste, que convivir siempre tenía sus retos. Su esposo viajaba seguido por trabajo, o eso decía. Se iba varios días, a veces sin fechas claras de regreso. Mi hermana nunca dudó. Confiaba. Y cada vez que alguien insinuaba algo raro, mi mamá intervenía con la misma frase de siempre. No empiecen con ideas, él es un buen hombre. Esa frase se volvió constante, casi un reflejo. Todo empezó a cambiar con algo que, en cualquier otra circunstancia, habría parecido insignificante. Un mensaje. Un solo mensaje que no estaba dirigido a mi hermana. No era explícito, no tenía nada sexual, no era una foto comprometida. Era corto, directo y devastador por lo que insinuaba: ¿cuándo vienes a ver a los niños? Mi hermana pensó que se trataba de un error, de un número equivocado. Respondió preguntando quién era, pero nunca obtuvo respuesta. El silencio posterior fue lo que realmente la inquietó. Ese mensaje se le quedó dando vueltas en la cabeza durante días. Empezó a notar cosas que antes pasaban desapercibidas, llamadas que su esposo contestaba lejos de ella, cambios de humor repentinos cuando hablaba por teléfono, contraseñas nuevas en dispositivos que antes compartían, explicaciones cada vez más vagas. Nada era una prueba definitiva, pero todo junto formaba una sensación incómoda que ya no podía ignorar. Una noche, sin decirle nada a nadie y sin tener claro qué buscaba, mi hermana revisó una tablet vieja que su esposo había dejado olvidada en un cajón. No fue una decisión impulsiva, fue más bien una necesidad silenciosa de confirmar que no estaba imaginando cosas. Ahí encontró correos antiguos, fotos guardadas, conversaciones que no correspondían a una aventura reciente, sino a algo mucho más estable y prolongado. Había otra mujer. No de meses, sino de años. Y no solo eso, había niños. Hijos. Fotografías familiares, celebraciones, rutinas. Una vida completa que existía desde antes de la boda y que nunca había desaparecido. Mi hermana no gritó. No rompió nada. No lo llamó de inmediato. Se quedó sentada en la orilla de la cama durante horas, revisando fechas, comparando tiempos, entendiendo poco a poco que ella nunca fue la única, que nunca lo había sido. Él no había dejado esa otra vida para casarse con ella. Simplemente había añadido una más. Esa misma noche, sin confrontarlo, mi hermana fue a casa de mis padres. Llegó con los ojos hinchados, la voz apagada, cargando una pregunta que ya no iba dirigida a su esposo, sino a mi mamá. Apenas cruzó la puerta, la miró fijamente y le dijo algo que todavía resuena en mi cabeza:
Tú lo sabías, ¿verdad? Mi mamá no respondió de inmediato. Bajó la mirada. No negó nada. Y en ese gesto, tan pequeño y tan devastador, mi hermana entendió que no solo había sido engañada por su esposo, sino traicionada por la persona que más debía protegerla. Desde el momento en que mi mamá bajó la mirada, la casa dejó de sentirse como un lugar seguro. No fue un grito, no fue una confesión directa, fue ese silencio incómodo que lo dice todo sin pronunciar una sola palabra. Mi hermana se quedó parada frente a ella esperando una negación, cualquier intento torpe de explicación, incluso una mentira más que le diera unos segundos de alivio, pero no hubo nada de eso. Mi mamá respiró hondo, se sentó lentamente en la silla del comedor como si de pronto le pesaran los años, y con una voz que no le conocíamos dijo que sí, que lo sabía desde antes de la boda, que no había sido algo reciente ni una sospecha vaga, que lo supo con certeza meses antes de que mi hermana se pusiera el vestido blanco. El silencio que siguió fue brutal. Mi hermana no lloró de inmediato. Se quedó inmóvil, como si su cuerpo aún no alcanzara a procesar lo que acababa de escuchar. Yo estaba ahí, observando cómo su rostro cambiaba, cómo la incredulidad se transformaba en algo más oscuro, más profundo. Le preguntó cuándo, cómo, por qué, y cada pregunta parecía arrancarle un pedazo más de estabilidad. Mi mamá intentó hablar con calma, explicó que se enteró por casualidad, que alguien se lo comentó, que después ella misma confirmó la información. Dijo que lo enfrentó, que él lloró, que le juró que iba a dejar esa otra vida, que le prometió que mi hermana nunca se enteraría, que todo sería por su bien. Ahí fue cuando mi hermana alzó la voz por primera vez. No fue un grito histérico, fue un reclamo lleno de dolor contenido. Le preguntó qué clase de bien podía haber en casarse con alguien que ya tenía hijos con otra mujer, qué clase de protección era construir un matrimonio sobre una mentira tan grande. Mi mamá respondió algo que todavía me cuesta entender del todo. Dijo que tuvo miedo, miedo de que mi hermana se quedara sola, miedo de que cancelara la boda, miedo de que se sintiera fracasada después de tanto tiempo esperando ese momento, miedo de romperle el corazón antes de tiempo. Pensó que, si todo salía bien, si él cumplía su promesa, la verdad nunca sería necesaria. Pero la verdad siempre encuentra la forma de salir. Mi hermana empezó a llorar entonces, no de manera ruidosa, sino con un llanto profundo, agotado, como si todo lo que había sentido durante meses finalmente se le viniera encima de golpe. Le dijo a mi mamá que no necesitaba que la protegieran de la realidad, que necesitaba que confiaran en ella, que le permitieran decidir con la verdad en la mano. Le dijo que no solo había perdido a un esposo en ese momento, sino también la confianza en su propia madre, y eso era algo que no sabía si podría recuperar. Mi mamá intentó acercarse, tocarle la mano, decirle que lo hizo por amor, que jamás pensó hacerle daño. Mi hermana retiró la mano con suavidad, no con violencia, pero ese gesto fue más doloroso que cualquier grito. Dijo que el amor que calla una traición no es amor, es control disfrazado. Dijo que hubiera preferido 1000 veces un corazón roto antes de un matrimonio basado en mentiras. Yo veía a mi mamá derrumbarse poco a poco, entendiendo demasiado tarde que su silencio no había evitado el dolor, solo lo había aplazado y multiplicado. Esa noche fue larga. Hubo reproches, recuerdos, frases que jamás se habían dicho en voz alta. Salieron a la luz pequeños detalles del pasado que ahora cobraban sentido, discusiones que parecían exageradas, ausencias que nunca se explicaron del todo, decisiones tomadas con demasiada prisa. Mi hermana decidió no volver a su casa esa noche. Dijo que necesitaba espacio, que no podía mirar a su esposo, que no sabía qué iba a hacer, pero que por primera vez necesitaba pensar solo en ella. Al día siguiente, lo confrontó. No estuvo presente nadie más. Fue una conversación entre dos personas que ya no estaban en el mismo lugar emocional. Él no negó nada. Admitió que tenía otra familia, que nunca dejó de verla, que pensó que podría manejarlo, que creyó que mi hermana nunca se enteraría. Dijo que mi mamá sabía y que ella misma le pidió que fuera paciente, que dejara pasar el tiempo. Esa confirmación fue el golpe final. Mi hermana regresó a casa con una certeza dolorosa pero firme, ese matrimonio no tenía futuro. La separación no fue inmediata, pero fue inevitable. Hubo intentos de justificar, promesas tardías, lágrimas que ya no servían de nada. Mi hermana se fue apagando poco a poco, no por tristeza solamente, sino por la decepción acumulada. Con el tiempo, también se distanció de mi mamá. No por odio, sino porque había una herida que no sabía cómo cerrar.
la relación cambió para siempre. Ya no era la misma confianza, ya no era la misma cercanía. Era una convivencia cuidadosa, llena de silencios que antes no existían. Hoy, cuando hablamos de todo lo que pasó, nadie intenta justificarlo del todo. Mi mamá reconoce que se equivocó, que creyó estar protegiendo cuando en realidad estaba decidiendo por alguien más. Mi hermana sigue reconstruyéndose, aprendiendo a confiar de nuevo, pero con límites más claros. Y yo entendí algo que antes no veía, que a veces las traiciones más profundas no vienen del desconocido que miente, sino de quien, creyendo hacer lo correcto, decide callar una verdad que nunca le perteneció ocultar. Si quieres, en la siguiente parte puedo llevar la historia hacia el cierre emocional completo, cómo quedó la relación con mi mamá, qué pasó finalmente con el esposo, cómo afectó a toda la familia y qué reflexión deja todo esto para quien escucha la historia hasta el final. Después de esa confrontación, nada volvió a acomodarse por sí solo. No hubo un punto exacto en el que todos dijeran a partir de aquí empieza lo nuevo, porque la realidad fue más lenta y más incómoda. Mi hermana regresó a casa de mis padres por unos días, no porque quisiera refugio, sino porque no tenía fuerzas para enfrentarse a su propia casa, a los objetos compartidos, a la cama que ahora le parecía ajena. Dormía poco, comía por inercia y pasaba horas sentada mirando el celular sin realmente usarlo, como si su mente estuviera intentando reorganizar una vida que se le había derrumbado sin previo aviso. Mi mamá, por su parte, caminaba por la casa como alguien que no encuentra su lugar. Intentaba ayudar, pero ya no sabía cómo. Preparaba comida que nadie pedía, preguntaba cosas que no obtenían respuesta, ofrecía acompañar a mi hermana a donde fuera, pero siempre con una cautela nueva, con el miedo constante de decir algo incorrecto. Era evidente que estaba cargando una culpa que ya no podía esconder detrás de buenas intenciones. Por primera vez, parecía darse cuenta de que su silencio no había sido un sacrificio noble, sino una decisión que tuvo consecuencias reales y dolorosas. Los días pasaron y el esposo de mi hermana empezó a insistir. Llamadas, mensajes, audios largos explicando lo mismo de distintas maneras. Decía que todo había sido un error, que nunca quiso hacer daño, que estaba dispuesto a arreglarlo. Pero cada vez que hablaba, quedaba claro que lo que quería arreglar no era el daño, sino la incomodidad de haber sido descubierto. Nunca habló de sus hijos con la otra mujer como algo que asumiera con responsabilidad. Los mencionaba como un problema que se salió de control, como si no fueran personas reales, como si no existieran. Mi hermana lo escuchó una última vez. No para darle otra oportunidad, sino para confirmarse a sí misma que no estaba exagerando. En esa conversación le preguntó directamente por qué se había casado con ella sabiendo que ya tenía otra familia. Él respondió algo que terminó de romperla por dentro, dijo que la amaba, pero que también amaba su otra vida, y que creyó que podía tener ambas. No lo dijo con crueldad, lo dijo con una honestidad tardía que llegó cuando ya no servía de nada. Para él, el problema no había sido mentir, sino que el plan no funcionó. Después de eso, mi hermana dejó de responderle. No bloqueó su número de inmediato, pero dejó de engancharse en discusiones que no llevaban a nada. Comenzó a empacar sus cosas poco a poco, no con prisa, sino con una calma triste, como quien acepta que algo terminó aunque todavía duela. Cada prenda doblada, cada objeto guardado, era una despedida silenciosa de la vida que pensó que iba a tener. En la familia, el ambiente se volvió tenso. Algunos intentaron suavizar la situación, diciendo que quizás se podía arreglar con terapia, que tal vez exagerábamos, que todos cometemos errores. Pero esas opiniones ya no tenían el mismo peso. Mi hermana, por primera vez, no buscaba aprobación. Había entendido que nadie más iba a vivir las consecuencias por ella. Que nadie más iba a cargar con ese matrimonio si decidía seguir adelante. Y eso la hizo más firme, aunque por dentro estuviera hecha pedazos. La relación con mi mamá fue lo más complicado de todo. No hubo una ruptura definitiva, pero tampoco hubo una reconciliación rápida. Hablaron muchas veces, a veces con calma, a veces con lágrimas, a veces sin llegar a ningún acuerdo. Mi mamá pidió perdón más de una vez, y esta vez no fue un perdón defensivo ni justificado, fue un perdón cansado, consciente, lleno de arrepentimiento real. Aún así, mi hermana fue honesta. Le dijo que la amaba, pero que ya no podía confiar en ella de la misma manera, que necesitaba tiempo para entender cómo reconstruir ese vínculo sin mentiras de por medio. Esa frase fue dura para mi mamá, pero necesaria. Porque por primera vez alguien le puso un límite claro.
Ya no bastaba con decir lo hice por tu bien. Ahora tenía que aceptar que decidir por otros también es una forma de traición, aunque venga envuelta en amor. Con el tiempo, empezó a cambiar su forma de relacionarse, no solo con mi hermana, sino con todos. Dejó de intervenir en decisiones que no le correspondían, dejó de justificar lo injustificable y, aunque tarde, empezó a entender que callar nunca es neutral. La separación legal llegó meses después. No fue un proceso sencillo ni rápido, pero fue firme. Mi hermana no dudó. No buscó venganza ni exposición pública, solo quiso cerrar ese capítulo con dignidad. El esposo desapareció poco a poco de nuestras vidas, no como una gran tragedia, sino como alguien que ya no tenía lugar. La familia aprendió a convivir con esa ausencia, con la incomodidad de saber que durante mucho tiempo confiaron en la persona equivocada. Hoy, cuando miro a mi hermana, ya no la veo rota. La veo más consciente, más cautelosa, pero también más fuerte. Aprendió que el amor no debe costarte la verdad, que la familia no siempre sabe proteger y que a veces el acto más doloroso es el que termina salvándote. Y aunque la relación con mi mamá sigue sanando, ya no se basa en silencios. Ahora se basa en conversaciones difíciles, en límites claros y en la aceptación de que el amor no justifica ocultar una verdad que puede cambiar una vida entera. Con el paso de los meses, la vida fue encontrando una nueva forma de acomodarse, aunque al principio parecía imposible. No fue un proceso bonito ni inspirador, fue lento, incómodo y lleno de momentos en los que parecía que todo iba a romperse otra vez. Mi hermana empezó a reconstruirse desde algo muy básico. Aprender a confiar en su propia intuición, porque durante mucho tiempo se había culpado por no haber visto las señales antes, por no haber dudado cuando todo el mundo le decía que estaba exagerando. Tardó mucho en entender que no falló por confiar, fallaron quienes decidieron mentirle. Volvió a trabajar más horas, no por ambición, sino porque necesitaba sentir que tenía control sobre algo. Cambió rutinas, se deshizo de cosas que le recordaban la vida que creyó que iba a tener, y poco a poco dejó de hablar del tema todos los días. No porque ya no doliera, sino porque el dolor empezó a transformarse en aprendizaje. Aprendió a estar sola sin sentirse incompleta, a tomar decisiones sin pedir permiso emocional, a decir no sin dar explicaciones largas. Aprendió algo que nunca nadie le enseñó, que el amor no debería ponerte en deuda con la verdad. Mi mamá también cambió, aunque su proceso fue distinto. Al principio vivía con un remordimiento constante, como si cada conversación con mi hermana fuera una prueba que podía reprobar en cualquier momento. Intentó compensar el daño con atenciones, con detalles, con una cercanía que ya no se sentía natural. Hasta que un día mi hermana se lo dijo con claridad, sin gritar, sin reproches, que no necesitaba que la cuidaran más, sino que la respetaran. Esa frase fue dura, pero necesaria. Porque por primera vez mi mamá entendió que amar no es decidir por los demás, y que proteger no es lo mismo que controlar. Hubo conversaciones difíciles, silencios largos, momentos incómodos donde nadie sabía qué decir. Pero también hubo algo nuevo, honestidad. Mi mamá dejó de justificar su decisión y empezó a asumirla. Reconoció que tuvo miedo, que pensó más en la imagen de la familia que en la libertad de su hija, que creyó que callar era menos doloroso que decir la verdad. Y aunque ese reconocimiento no borró el daño, sí permitió algo distinto, empezar a sanar sin mentiras de por medio. La familia, como conjunto, nunca volvió a ser la misma. Algunos se alejaron, otros se mantuvieron cerca, pero con una distancia distinta. Ya no había esa falsa idea de unidad inquebrantable. Y aunque suene triste, fue liberador. Porque dejó de existir la obligación de aguantarlo todo porque somos familia. Cada quien empezó a relacionarse desde un lugar más honesto, más consciente, incluso más selectivo. Del esposo de mi hermana supimos poco después. Volvió definitivamente con su otra familia, como si nada hubiera pasado, como si nuestra historia hubiera sido solo un paréntesis mal calculado en su vida. No pidió perdón públicamente, no intentó reparar el daño real, no mostró un arrepentimiento que valiera la pena escuchar. Y eso, curiosamente, terminó de darle paz a mi hermana. Porque entendió que no perdió a alguien valioso, sino a alguien que nunca estuvo dispuesto a hacerlo. Con el tiempo, mi hermana volvió a sonreír de una forma distinta. No esa sonrisa ingenua de antes, sino una más tranquila, más firme. Empezó a salir con gente nueva sin prisas, sin promesas grandes, sin expectativas irreales. Y aunque no hablaba mucho del pasado, cuando alguien le preguntaba qué había aprendido, siempre decía lo mismo,
que el amor sin verdad no es amor, y que nadie, ni siquiera la familia, tiene derecho a decidir qué verdades puede soportar. Hoy, cuando recordamos todo lo que pasó, ya no hay gritos ni reproches. Hay memoria. Hay claridad. Y hay una lección que quedó tatuada en todos nosotros, que las mentiras dichas por amor suelen ser las que más destruyen, porque no te quitan solo una relación, te quitan la posibilidad de elegir. Y que el silencio, cuando protege a quien miente, nunca es neutral. Esta historia no terminó con venganza, ni con finales felices forzados. Terminó con algo más real. Personas aprendiendo a vivir con las consecuencias de sus decisiones, vínculos que tuvieron que reinventarse y una mujer que, después de perderlo casi todo, ganó algo que nadie debería perder jamás: su derecho a saber la verdad y a decidir su propia vida. Y si algo queda claro después de todo esto es que la familia no se mide por lo que calla para no hacer daño, sino por lo que es capaz de decir, aunque duela, para no destruirse en silencio.